Bienvenidos todos a este precioso estudio de la Torá. Estamos en la parashá número 12, Vayehi, y dice la palabra que estos fueron los años, la vida de Jacob, y de esto estamos hablando antes de morir, lo que sucede con Joseph y con sus hijos, y luego las bendiciones para los otros hijos de Jacob. Démosle gracias al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has apartado entre las naciones y nos has entregado esta preciosa Torá para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Que así sea, Padre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Rey eterno de Israel. Amén y amén. Vamos al capítulo 48 de Génesis, Bereshit 48, verso 15. Bereshit 48, verso 15, dice así. Génesis 48, 15. Y bendijo a Joseph diciendo: a Elohim en cuyos caminos anduvieron mis padres Abraham y Yitzhak, a Elohim que ha sido mi pastor desde mi nacimiento hasta este día, el mensajero que me ha rescatado de todo mal, bendiga a los muchachos. En ellos se recordará mi nombre y los nombres de mis padres Abraham y Yitzhak, y que ellos lleguen a ser grandes multitudes sobre la tierra. Baruch Hashem. Tremenda bendición que imparte, y es la primera que imparte sobre sus hijos, sobre sus nietos prohijándolos como hijos y proclamando que en ellos, en Manashe y en Efraín, se recordaría su nombre, y no solamente su nombre Jacob, Israel, sino también los nombres de su padre y abuelo Isaac y Abraham. Y también precioso como se refiere al Elohim en los caminos que anduvieron sus padres, los caminos de Elohim, el que ha sido su pastor desde su nacimiento hasta este día. Precioso como Jacob se expresa de Elohim, el que ha sido mi pastor desde mi nacimiento hasta este día. Y fíjate que desde antes de nacer ya se sabía que Jacob iba a ser primogénito, de igual manera como él hace aquí con Efraín, poniéndolo como primogénito antes de Manashe. Así el Eterno puso como primogénito a Jacob antes de Esaú, aunque Esaú había nacido primero y aunque Manashe había nacido primero. Pero gracias a esta preciosa expresión de Jacob, nosotros podemos tener el concepto que Jacob tuvo acerca de Elohim. El respeto, la honra y el reconocimiento. Como dice la escritura, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Jacob está reconociendo que el pastor de su vida ha sido desde su nacimiento hasta este día Elohim, el mensajero que lo ha rescatado de todo mal. Y refiriéndose a ese Elohim de esta manera, procede entonces a decir: este Elohim que ha sido mi pastor desde que yo nací, el mensajero que me ha rescatado de todo mal, él mismo bendiga a estos muchachos. Y que en ellos se recuerde mi nombre, dice Jacob, y los nombres de mis padres, y que ellos lleguen a ser grandes multitudes sobre la tierra. Ahí repite él o transfiere la bendición que Yahweh le prometió a Jacob, a su padre Isaac y a su abuelo Abraham. Y gracias a Hebreos, al libro de Hebreos, siempre digo gracias, Padre, por mantener ese libro allí, porque de tantas mutaciones, mutilaciones, cambios y revisiones que ha tenido la Biblia, se mantiene ese libro allí como una evidencia de que la Torá está vigente, porque Hebreos habla solamente de la Torá, habla solamente de la emuná por obras, con obras, de la fe obediente, del sacerdocio de Yeshua, habla del Mishkan, habla de los pactos, habla del sacerdocio, habla de todo el plan de redención, está allí de una forma impresionante. Y gracias a ese libro, especialmente en el capítulo 11 de Hebreos, aprendemos el gran valor que esta bendición ha tenido en la historia de Israel, así como la perdurabilidad de esa nación, generación tras generación, en todos los lugares de la tierra, donde un descendiente de Israel permanezca hasta este día y que aún sin saber se ha de manifestar hasta la venida del Mesías Yeshua, para grandeza y testimonio de la fidelidad de Yahweh Sebaot. La evidencia de que Yahweh
el Elohim de Israel es el Elohim verdadero, es la preeminencia, es el que Israel permanece hasta este día, es la perdurabilidad de esa preciosa nación que porta la Torá y que ahora nosotros, tú y yo somos parte de esa nación, conciudadanos de la nación de Israel, portadores de la gloria del Eterno. Por eso en el verso 21 del libro de Hebreos 11:21 dice: por la confianza Jacob, o por la emuná Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de Joseph, y apoyándose en su bastón se inclinó reverentemente en oración. Aquí el escritor de Hebreos nos da unos detallitos más que no están allí en esa parte de la Torá. Y el escritor de Hebreos, que es un misterio también, muchos se lo adjudican a Rab Shaul, otros a Felipe. Lo importante es que está el libro allí y que el Ruach HaKodesh lo puso y que el Ruach HaKodesh lo escribió a través de alguien. Pero aquí dice que por esa emuná que se habla en Hebreos 11, Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de Joseph y apoyándose en su bastón se inclinó reverentemente en oración. El respeto y la honra para Elohim hasta los últimos días de Jacob. En el verso 17, Génesis 48, verso 17, hablemos un poquito más sobre ese momento tan importante para nosotros como es la bendición para Efraín, el haber cruzado sus manos Jacob en señal de pacto, Baruch Hashem, proclamando la unión de las dos casas, aleluya. Y dice en el verso 17, Génesis 48, cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado. Así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y su padre en el verso 19 dice: lo sé, hijo mío, lo sé. Yo sé que estoy poniendo las manos, mi mano derecha sobre el menor, y que mi mano izquierda está sobre el mayor. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande, pero su hermano menor será más grande que él y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones. Para formar naciones. Ese fue el propósito por el cual la casa de Efraín, la casa de José, fue esparcida, dispersa por las naciones, para formar naciones, para influenciar a través de su ADN, como lo hemos hecho nosotros y lo estamos haciendo hasta ahora. Y esto nos muestra que hay un plan divino que está por encima del orden natural y que el cumplimiento profético está por encima de los deseos personales. Nos ha ocurrido, en mi caso, por ejemplo, yo soy el menor de los varones, el penúltimo de todos los hijos de mis padres. Pero al Eterno le plació que fuese yo el escogido para ser primogénito en medio de mis hermanos. Y que cuando ellos conozcan esta verdad, ellos van a reconocer el rebelde, el desobediente, el aventurero, todas las cosas que me digan. Pero fui el que llegué primero y le pido al Eterno que mis hermanos lleguen también. Entonces, después de ver y conocer con toda claridad el plan de Yahweh para Israel y el orden que él impuso a cada uno de los eventos, podemos ver exclusivamente en este pasaje que Efraín, el más pequeño y siendo el último de los hijos de Israel por adopción, se convierte en el primogénito. El último, es que de los nietos de Jacob, Efraín es el último. Si tomamos nietos e hijos, o si nombramos a hijos también a los nietos, desde Rubén, Shimeón, Leví, Yahudá, todos en ese orden, llegamos a también contar con los hijos de Yahudá, los hijos de cada uno de esos hijos, es decir, todos los nietos, pero Efraín, el último nieto, llega a ser el primero de todos, el primogénito. Un honor y un privilegio impresionante, que se convierte en primogénito Efraín. Y en Mateo 20, hay una expresión que Yeshua dice ante cualquier persona que diga, pero ¿cómo es posible eso? Que el menor de todos los nietos, el menor de todos los hijos de Jacob viene a ser el primogénito. ¿Cómo es posible eso? Ni se te ocurra decir que eso no es justo. Cuidado con expresarte de esa manera. Mira lo que dice Mateo 20:15. Yeshua dice: ¿no tengo yo el derecho de hacer lo que quiera con lo que me pertenece? ¿O te duele mi generosidad? Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Baruch Hashem.
Toda rabá, abacados. Toda rabá, abacados. Toda rabá, abacados. Porque nosotros estamos siendo últimos ahora. Pero dentro de, el plan del Eterno somos primeros. Baruch Hashem. Por la primacía del mensaje, por lo prioritario de la tarea. Y en el verso 20, Génesis 48, verso 20, dice, así los bendijo aquel día diciendo, por medio de ustedes invocará Israel las bendiciones diciendo, que Elohim te haga como Efraín y Manasé. Así puso a Efraín antes de Manasé. Es la oración que hacemos por nuestros hijos varones en el Shabbat. Fíjate cómo el ceder que usamos en MS Shalom Internacional tiene bases toraicas. Eso no es un invento humano. Esto es un desarrollo de un estudio de las bendiciones y de la forma como el Eterno llevó a los rabáis, a los maestros, a los rabinos antes que nosotros, para enseñarnos cómo se celebra el Shabbat y cómo es importante incluir allí la bendición por la esposa, que los hijos reconozcan la tarea de la mamá, que el sacerdote bendiga a sus hijos y a sus hijas. Y aquí está, así los bendijo aquel día diciendo, por medio de ustedes invocará a Israel las bendiciones diciendo, que Elohim te haga como Efraín y Manasé. Así puso Efraín antes de Manasé. En hebreo lo decimos Yesinja Elohim, que Efraín Bejí Manasé. Bejí Manasé. Y esto es precioso porque imagínate, todos los hijos de Jacob anhelarían que las oraciones fuesen que así te haga como a Rubén, a Simeón, como a Judá o a Leví, pero no fue así. Mira la institución de la tefiló, cómo quedó de esta oración, de esta tefilá. Yesinja Elohim que Efraín Bejim Manasé. Que Yahweh te haga como Efraín y Manasé. Que los bendiga así. Bendito el Eterno. Y en el ejemplo de vida que da la Torá nos da un ejemplo de relación precioso entre estos dos jóvenes, entre Efraín y Manasé, porque hay varias cosas que resaltar. Primero, la Torá no nos muestra disgusto entre ellos a pesar de poner al menor arriba del mayor, lo que sí ocurrió entre Esaú y Jacob, lo que sí ocurrió entre Isaac e Ismael. Fíjate cómo estos dos jóvenes aceptan, que es lo que siempre hemos dicho, cuando Rebeca escuchó de parte de Elohim que su hijo mayor serviría al menor o que el menor sería sobre el mayor, ella debió instruir a sus hijos de esa manera, puestos de acuerdo con Isaac. Pero no, Isaac apoyaba a Esaú, Rebeca apoyaba a Jacob, ahí hubo una contienda, no hubo comunicación, no hubo acuerdo, sobre todo no hubo respeto por la determinación del Eterno. Si hubiese habido respeto por la determinación del Eterno, todo hubiera sido en Shalom. Como aquí vemos la influencia de Joseph sobre sus dos hijos, cómo les influyó de ese espíritu de Shalom, de obediencia, de esperar, de sometimiento, y lo importante que un padre haya sido procesado como Joseph fue procesado, con plenitud de carácter, porque eso es lo que le transmitimos a nuestros hijos. Por eso cuando me preguntan por qué entonces, si estamos en la ley todavía, ¿por qué no se apedrea a los hijos rebeldes y contumaces como dice la Torá? Y yo digo, en primer lugar, ¿quién tiene la autoridad por no pecar de lanzar la piedra al acusado, al condenado? Nadie, porque esa era una ley puesta para que los jueces de Israel la aplicaran. Hoy, ¿quién tiene la autoridad y la santidad y el no pecar para tirar esa piedra? Por eso Yeshua, cuando le trajeron la mujer en el lecho del adulterio, la mujer adúltera, él dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Por eso nadie pudo apedrearla, lapidarla. Y por otro lado, ¿qué padre tendría el corazón para llevar a su hijo, rebelde y contumaz, a que los jueces lo apedrearan? ¿Qué padre haría eso? Y si se atreve un padre a llevar a su hijo a que lo apedreen otros, que no sabemos cuál es la vida de santidad que lleven, en el camino yo estoy seguro que ese padre llevando a su hijo para que lo apedreen va a reconocer que la rebeldía de su hijo en gran parte es culpa de él, del padre. Aquí vemos cómo Joseph
influencia de una forma tan bella en sus hijos que ellos no tienen problema. Ellos no tienen problema. ¿Tú te imaginas ahí a Manasés diciendo, ¿qué va? Mi abuelo está ciego, él no ve. ¿Cómo es que le va a dar la primogenitura a mi hermano si yo nací primero? No, no hay disgusto entre ellos. Manasés se somete y Efraín está tranquilo. Nunca permitieron que el ambiente hostil de Egipto, que era lleno de paganismo, de brujería, de idolatría, de politeísmo, atentara con la educación recibida por parte de su padre Joseph con respecto a la Torá, las instrucciones que Joseph les dio, que fue dada a esos preciosos hijos. Y a pesar de no haber nacido en la tierra prometida, su enfoque y deseo siempre estuvo en regresar a la heredad que Yahweh había establecido para ellos. Y esto es notorio, pues ninguno de ellos ni de sus familias tuvo objeción al salir de Egipto en el tiempo de la gran liberación por mano de Moshe. Ellos hubieran podido decir, no, nosotros nacimos aquí en Egipto, aquí están nuestras raíces. No, sus raíces estaban en las raíces hebreas de nuestra fe, como el caso de nosotros. Ellos dos son un gran ejemplo para todos los hijos de Israel. Un gran ejemplo. Baruch Hashem. En el capítulo 48 de Génesis, verso 22. Génesis 48, 22. Dice, además, yo te estoy dando un shehen, más que a tus hermanos. Yo la capturé de los Emori con mi espada y arco. Aquí encontramos una información muy valiosa de lo que dice Jacob, porque esto confirma la grandeza de Joseph y su descendencia, especialmente por la línea de Efraín, por encima de todos sus hermanos, y es la de darle una porción más o doble herencia. Aquí le está diciendo, yo te estoy dando un shehen más. Un shehen en hebreo es hombro, en español. La palabra shehen en hebreo en español es hombro, parte, cerro, ciudad de Shechem. Le estoy dando, dice Jacob, yo te estoy dando a ti un hombro, una ciudad, una parte más que a tus hermanos. Y recordemos que en Devarim capítulo 21, podemos leerlo, Deuteronomio 21, 17. 21, 17 de Deuteronomio, Devarim 21, 17 dice, no, él tiene que reconocer como primogénito al hijo de la esposa aborrecida por darle una doble porción de todo lo que posee, porque él es los primeros frutos de su hombría. El derecho primogénito es de él. Y lo interesante en este pasaje es que esta porción en la tierra o ciudad de Shechem, de la cual hemos aprendido que posee un significado que podemos asociar con el sacrificio del Mesías, Yeshua, porque Shechem quiere decir espalda, entre hombros, lugar de carga, y ya lo vimos en parashas anteriores, en las parashot anteriores, que cuando el recorrido de Joseph va desde donde estaba su padre hasta Dotán, donde estaban sus hermanos, es un recorrido igual al que hizo Yeshua en su ministerio, y finalizó llevando el madero sobre sus hombros. Entonces aquí está hablando que ese lugar de Shechem, Jacob se lo estaba dando a Efraín, y precisamente en el territorio de Efraín fue que Yeshua fue sacrificado. Y entonces aquí está haciendo una profecía impresionante, que cuando escudriñamos en el Sod, más que en el Remes, en el Sod, en el misterio de lo que está pasando allí, y que es esta porción, el sacrificio del Mesías, el que le da valor a nuestra adopción como hijos de Israel, a través de Efraín. En Yohanan capítulo 4, verso 5, Yohanan capítulo 4, verso 5, dice, llegó a un pueblo en Shomrón, llamado Shechem, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo Joseph. El pozo de Jacob estaba allí. Este es un territorio de Efraín. Todo lo que era Samaria era el territorio de Efraín, el territorio de la descendencia de Joseph. Y allí es donde Yeshua espera a la mujer samaritana, en el pozo de Jacob. Y en Josué 24:32, Yahoshua 24:32, dice, los huesos de Joseph, los cuales los hijos de Israel habían traído de Egipto, sepultaron en Shechem, en la parcela de tierra que Jacob había comprado de los hijos de Hamor, el padre de Shechem, por 100 piezas de plata,
y se hicieron posesión de los hijos de Joseph. Se cumplió. Lo vemos ahí entonces en el libro de Josué, y también entendemos que los samaritanos son descendencia de Efraín. Y muy importante eso, lo veremos en la próxima clase, porque Yeshua dijo, tengo que pasar por Samaria, me es necesario pasar por Samaria. Inclusive se quedó con los samaritanos 2 días. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por hacernos entender y comprender lo bello de la historia, de esta verdad de redención, del plan de salvación, Padre. Gracias por hacernos descendientes de Joseph, de Efraín. Y gracias por esas bendiciones que tú tienes para nosotros. Gracias porque entre nosotros hay shalom. Gracias porque estamos andando en los caminos que anduvieron nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Porque tú eres el Elohim, que ha sido nuestro pastor desde nuestro nacimiento. Tú eres el Malak, el mensajero que nos ha rescatado de todo mal. Y así como Jacob bendijo a Efraín, nosotros recibimos esas bendiciones hoy. Porque tu nombre se recuerda a través de nosotros. Y los nombres de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob, y de José. Padre, ayúdanos a hacer grandes multitudes sobre esta tierra. Que ya tú los estás recogiendo y los estás haciendo aparecer. Y estamos muy agradecidos por lo que viene y lo que va a acontecer. Que tu nombre sea glorificado, Padre, y que nuestros familiares y seres queridos también sean parte de la casa de Efraín. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.